Bienvenido de corazón al programa Alpha Centauri. El tema del programa de hoy va de algo muy cercano, algo que nos concierne mucho, que nos afecta mucho, que afecta a todos los seres vivos, que afectó a nuestros antepasados, que influye a todos los que se encuentran alrededor de nuestro planeta. Se trata del Sol. El Sol. Pero si ya hemos hablado mucho de ello, aquí viene a volver a hablar de lo mismo. Cierto. Sin embargo, se han descubierto novedades interesantes sobre el Sol y quisiera contarles algo sobre ello. La pregunta es si el Sol es una excepción entre las estrellas o es una estrella más. ¿Tiene el Sol algo especial? ¿Hay algo excepcional en esta esfera gaseosa que se encuentra a 150 millones de kilómetros? O sea, 8 minutos luz de nosotros. Primero vamos a hacer una imagen descriptiva del Sol. ¿Qué es el Sol? Esto es el Sol. El Sol es una esfera de gas que tiene un radio equivalente a 109 radios terrestres o 695.000 kilómetros. Gira sobre sí mismo, luego hablaremos de ello más detenidamente. El Sol en realidad no es más que un aparato que transforma hidrógeno en helio. En este proceso pierde energía y por tanto masa, y eso es lo que genera la luminosidad que posibilita nuestra existencia. Hasta aquí lo más básico del Sol. Además de esto, el Sol rota. Algo que no pueden ver en esta ilustración es su rotación sobre sí mismo a una velocidad de 2 kilómetros por segundo, tardando 25 días en dar una vuelta alrededor de sí mismo en el ecuador y algo más de 30 días en el polo. Esto es el Sol. ¿Qué sucede dentro de esta máquina, que se encuentra a 8 minutos luz de nosotros? Es decir, tarda 8 minutos en llegar desde la superficie hasta la Tierra. ¿Cómo se genera esta luz? De transformar hidrógeno en helio, liberando energía que tarda un tiempo desde el centro del Sol hasta la superficie. Pero desde la superficie hasta nuestra Tierra tarda 8 minutos. Nos encontramos en la zona habitable del Sistema Solar, como ya hemos comentado anteriormente. ¿Qué sucede en el Sol? ¿Qué sigue ocurriendo? En el Sol ocurre algo increíble. Dos partículas, por ejemplo, obviamente son dos partículas cargadas positivamente, es decir, dos protones, dos átomos de hidrógeno, se funden entre sí. Es increíble. ¿Cómo es posible que dos partículas con la misma carga que se repelen choquen entre sí? ¿Cómo es posible que en realidad 4 protones se fundan y formen un nuevo elemento? ¿Qué ocurre? Este choque es muy violento, porque dos protones entre sí se repelen. Solo uno de cada trillón de protones se funden para formar el helio. Y solo porque la eficiencia de este proceso es tan baja, vive el Sol tanto tiempo. Pero esto no es nada excepcional. El Sol tiene una vida estimada de 10.000 millones de años, lo que es lo normal. Todas las estrellas del tipo G, es decir, las buenas estrellas, porque son estrellas que posibilitan la vida en sus alrededores, viven aproximadamente este tiempo. ¿De qué depende? De su masa. Todas las estrellas de masa solar duran este tiempo. ¿Y cuánto pesa el Sol? ¿Cuánta masa tiene el Sol? 10 elevado a 30 kilogramos o 10 elevado a 57 protones. Mínimo. Es la mínima masa que ha de tener una estrella para que realmente se convierta en una estrella. Pero eso tampoco es nada excepcional. El Sol no es nada excepcional por ser una estrella. Es lo que tiene que ser. Pero el Sol tiene otras características que sí son excepcionales. Para ello tenemos que ir un momento fuera, a la Vía Láctea. En realidad tenemos que ir mucho más atrás, al Big Bang. Lo siento, pero siempre tenemos que empezar desde el principio. Parece una constante en este programa. Recapitulemos brevemente. En los 3 minutos después del Big Bang se formaron los primeros elementos, hidrógeno y helio. Cualquier elemento más pesado que el hidrógeno y el helio se ha formado más tarde en las estrellas. Cuando la Vía Láctea se formó,
había una gran cantidad de gas en su centro. Al comienzo el gas se transformó muy rápidamente en gran cantidad de estrellas, y donde hay muchas estrellas hay estrellas muy grandes. Estas estrellas tienen tendencia a transformarse en supernovas, estrellas que explotan. ¿Y qué ocurre en estas supernovas? Lo hemos comentado anteriormente, generan elementos más pesados que el helio, y cuando estas supernovas explotan, devuelven al espacio los elementos más pesados que han creado. En nuestra galaxia espiral achatada, esto significa que a consecuencia de la explosión central, el gas caliente asciende a la atmósfera de la Vía Láctea, llenando lentamente de elementos pesados las zonas aledañas, enfriándose después y mezclándose con el gas previamente existente. ¿Se encuentran ahí todavía? O sea que los elementos, el gas se enfría y ocupa las zonas cercanas al centro. El Sol se encuentra hoy en el plano de nuestra galaxia a una distancia de aproximadamente 27.000 años luz del centro, girando a 220 km por segundo alrededor del centro de la Vía Láctea. La pregunta es, ¿se ha formado el Sol a la distancia del centro que se encuentra actualmente o en otro lugar? Se puede comprobar, naturalmente. Durante el enfriamiento del gas caliente se ha llenado la nube primigenia de elementos más pesados que el helio, que los astrónomos llaman metales. Su ratio de abundancia se llama metalicidad. Para los astrónomos, para nosotros, lo vuelvo a repetir, aunque ya lo hemos repetido en otras ocasiones, cualquier elemento más pesado que el helio es un metal. Flúor es un metal, cloro, nitrógeno, carbono. Para nosotros, al ser más pesados que el helio, son metales. Naturalmente, la metalicidad de la Vía Láctea varía en función de la distancia al centro. Fuera hay muy pocos metales y hay un perfil de metalicidad de la galaxia. Bien. Nuestro Sol tiene, para el lugar en el que hoy se encuentra, esta distancia de 27.000 años luz del centro, tiene el Sol para su edad. ¿Y cómo sabemos su edad? Primero, por el cálculo de la evolución de las estrellas, aunque no es un método muy fiable. Y, en segundo lugar, por los meteoritos, ya que los meteoritos se toman como el material que formaba primigeniamente el sistema solar. Y a través de la radiactividad de estos meteoritos se puede calcular la edad de nuestro sistema solar, que resulta ser de 4.500 a 4.600 millones de años. Y esto está en consonancia con los cálculos teóricos, así que teoría y práctica concuerdan. Y para su edad, 4.500 millones de años, que fue cuando se formó el Sol, hace 4.500 millones de años, la Vía Láctea era, naturalmente, 4.500 millones de años más joven que hoy. Eso quiere decir que la metalicidad en una zona determinada de la galaxia era diferente a la actualidad. El Sol tiene, para su edad, 4.500 millones de años, una metalicidad muy alta. A consecuencia de ello, hay colegas que dicen que no puede haberse formado donde se encuentra ahora. Tiene que haberse formado más cerca del centro, 6.000 años luz más cerca del centro. Y después, lentamente, tiene que haberse desplazado hacia afuera, ya que está claro que cuanto más cerca me acerco del centro, más alta es la metalicidad. Así que esta estrella, nuestra estrella, me estoy refiriendo, solo nuestra estrella, esta estrella tiene una altísima metalicidad que solo se puede explicar indicando que se ha formado 6.000 años luz más cerca del centro y después, por algún proceso, se ha alejado del centro. Ha migrado 6.000 años luz del centro. Y no es tan fácil de aclarar, porque el Sol tiene otras características, como su bajísima rotación alrededor de sí mismo, mientras que el resto de los planetas giran muy rápido, el resto de los objetos giran muy rápido sobre sí mismos. El porqué de esto yo lo podremos extender en otro programa. Tiene un movimiento propio muy lento. Otras estrellas giran mucho más rápidamente alrededor de sí mismas que el Sol, hasta 5 veces más rápido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Esto nos llega a algo realmente curioso. Es una cosa que es muy difícil de encajar con este movimiento propio del Sol. Nuestra galaxia es una galaxia espiral achatada.
además del movimiento de la galaxia alrededor de sí misma, tiene unos brazos espirales que giran alrededor del centro. Estos brazos espirales están constantemente girando alrededor del centro. Y este movimiento alrededor del centro lo hace de forma diferente al resto de la galaxia. Y ocurre de tal forma que donde están los brazos de la galaxia hay mucho gas. Donde hay mucho gas se forman muchas estrellas. Y donde hay muchas estrellas se forman muchas estrellas grandes que explotan como supernovas. Y obviamente, si explota una estrella, no deberíamos estar cerca. Así que ocurre que el movimiento propio del Sol es muy lento. Y se sabe, a partir de las muchas observaciones realizadas alrededor del Sol, dónde se encuentra este. ¿Por qué sabemos que está a 27.000 años luz del centro? Lo sabemos porque hay un satélite, que se llama Hipparcos, que ha hecho un estudio muy detallado de la situación del Sol en la Vía Láctea. Y saben por qué, dónde está el Sol con respecto al brazo de la Vía Láctea. Y tiene que estar de tal forma que gira con el brazo de la Vía Láctea, corrota alrededor, es decir, que gira con la misma velocidad alrededor del centro de la Vía Láctea que el brazo de la Vía Láctea. El brazo espiral tiene una rotación constante alrededor del centro. Y el Sol gira con la misma velocidad que el brazo alrededor de la Vía Láctea, con lo cual nunca lo ha cruzado. Eso es al menos lo que nos indican los datos del satélite Hipparcos. Imagínense ustedes estas dos teorías. Esta teoría y la observación coinciden. Entonces el Sol tiene que haberse formado más cerca del centro, a 6.000 años luz, más cerca del centro, y después se ha desviado hacia afuera. Y después se ha ido moviendo, no hacia dónde, sino siguiendo exactamente el movimiento de la galaxia espiral, es decir, de los brazos espirales. Y durante todo el tiempo, de los 4.500 millones de años, le ha seguido detrás, sin cruzarse nunca. Ya que se ha comprobado que nunca ha explotado una supernova cerca de la Tierra. De hacerlo, nos hubiéramos dado claramente cuenta. ¿Y qué hay de especial en esto? Quizá no sea tan especial como pensamos. Saben ustedes, muchas veces la peculiaridad salta cuando se tiene gran cantidad de datos. Y a partir de esos datos se ve que hay algo que destaca sobre el resto. Y eso es lo que más caracteriza al Sol, su alta metalicidad. Nosotros conocemos de otras estrellas que se encuentran cerca de nuestro Sol y la metalicidad es por lo menos tan alto como la del Sol, en algunos casos incluso mayor. Si eso tiene que ver donde los planetas se forman cuando solo hay mucha metalicidad, está claro que los planetas de tipo terrestre pesados solo puede haber si hay muchos metales. Claro, es decir, si el número de metalicidad es muy alto, eso quiere decir que puede formarse una gran cantidad de sistemas solares con planetas que giran alrededor de sus respectivas estrellas en la cercanía de la Tierra. Y nosotros pertenecemos a los primeros pobladores de la Tierra, de la galaxia. Y eso está muy bien, poder afirmar esto a través de la metalicidad del Sol. Aquí es válido el dicho de Pascal: el mundo que está alrededor de mí está en mí mismo. Die Welt um mich herum ist in mir.